aquí entre dos. Esta mañana aquí entre dos está la maestra Karina Vázquez Salgado. Ella es psicóloga y terapeuta familiar. Karina, muchas gracias por estar aquí entre dos. Gracias por la invitación. Para hablar de un tema que nos parece muy relevante y es los estudios que recientemente han sido publicados en el sentido de que la soledad está afectando mucho a las personas, especialmente las de la tercera edad. ¿Qué nos puedes comentar? Pues mira, ese tema se ha extendido a partir de la pandemia, como que al aislarnos, al tener mucha incertidumbre, porque pues en realidad no sabemos qué era lo que iba a pasar, pues sobre todo los adultos mayores empezaron a deprimirse, de pronto pues el no tener contacto social, eso tiene una influencia muy importante en cómo nos sentimos. ¿Consideras que entonces la pandemia de COVID fue el detonante de ese aislamiento? Pues había muchas personas que ya eran, a lo mejor parte de su personalidad, son que se aíslan, que no les gusta convivir, que a lo mejor tienen fobia social. Pero bueno, en esa condición que todos vivimos a nivel mundial, pues no podías tener contacto. Y eso es fundamental para no sentirte solo, para no tener ese sentimiento de soledad. Somos seres gregarios y pues siempre vivimos en sociedad y en comunión. ¿Y a quiénes afecta más la soledad, el aislamiento? Quiero decir, afectación, por ejemplo, en la salud mental. ¿A los adultos mayores? ¿A quiénes más? Pues fíjate que en la práctica clínica yo he encontrado este sentimiento a veces hasta desde los niños, o sea, en todas las edades. En todas las edades afecta, principalmente sí a los adultos mayores, pero no hay un grupo de edad específico. En realidad, todos en algún momento de la vida a lo mejor nos podemos llegar a sentir solos. En el caso de los niños, Karina Vázquez Salgado, ¿cómo los padres pueden observar que tienen algún problema de aislamiento, por ejemplo? ¿Hay algunas conductas que indiquen aquí entre dos? Sí, por ejemplo, cuando la pandemia yo tuve muchos casos de niños, de adolescentes que pues ya no querían estudiar, tienen miedos a salir. Ya no quieren tener actividades extraescolares, se aíslan. He tenido pacientes después de la pandemia, adolescentes y jóvenes que estaban a lo mejor cursando la universidad, que renunciaron a su matrícula, dejaron de estudiar y de hecho ya no querían ni siquiera tomar clases en línea. También tienen muchos miedos, inseguridades, incluso de pronto quieren cerrar las ventanas. Ya ni siquiera quieren que les dé la luz y no quieren hablar con nadie. Salen a lo mejor a convivir con la familia únicamente cuando es la hora de los alimentos y a veces es que piden que les lleven el alimento a la habitación. De ese nivel. Sí. De afectación. ¿Provoca, por ejemplo, o puede exacerbar problemas de depresión o ansiedad? Sí, depresión, ansiedad, ataques de pánico. ¿Te ha tocado observar este tipo de conductas? Sí, y también otra gran preocupante, pues que empiezan a tener intentos de suicidio o ideas suicidas. Entonces, ese es como el riesgo más importante del sentimiento de soledad. Ahora, la pregunta que muchos y muchas nos hacemos aquí entre dos, Karina Vázquez Salgado, es ¿qué hacer? Porque finalmente el asunto ya pasó, la epidemia, la pandemia de COVID ya pasó, pero ¿cómo restablecer nuestra vida social? Pues cuesta un poquito de trabajo porque a veces como que la gente se acostumbra. Empezamos a normalizar conductas que pueden tener los niños o que pueden tener los adolescentes y eso no, pues ya es normal no salir, es normal estar todo el tiempo encerrado. Y bueno, otra de las situaciones que ha provocado esta pandemia pues es el estar continuamente en las redes sociales. Entonces pues la gente a veces ya no sale porque pues está conectada con el mundo en su recámara, en su habitación y digamos que toda esta cuestión cibernética pues también afecta demasiado porque nos aleja de los que están cerca y nos acerca de los que están lejos. Entonces así vivimos, ¿no? Entonces podemos incluso tener familia y a veces pues podemos estar todos comiendo y cada quien con su dispositivo electrónico, ¿no? Pero lo que es importante decirle a nuestras audiencias que nos hacen el favor de estarnos escuchando es que el aislamiento, la soledad, sí se puede convertir en un problema. Sí, entonces lo primero es detectarlo, porque como se normalizan las cosas, pues es normal que esté en su cuarto, que no hable con nadie, que pasen muchas horas en los dispositivos, los niños jugando o los adolescentes o incluso los adultos. Se han dado muchas adicciones a nivel de la tecnología. Hay una adicción que se llama tecnoestrés. Entonces, por ejemplo, empiezan a jugar videojuegos y no pueden parar. Entonces ya es una situación adictiva.
También la depresión cibernética, de que estoy mandando mensajes y pues nadie me contesta. Entonces también la gente se deprime por eso. En la cuestión de los adolescentes es muy común que, suben fotos y están revisando continuamente cuántos likes tengo. Entonces ya se generan otro tipo de problemáticas que tienen que ver, pues sí, con adicciones, con la falta de límites. Ahora, en el caso de los adultos, hablando de la normalización, hay quienes dicen, es un adulto mayor y pues como viejitos o viejitas aislarnos. Uh-huh. Esto pues no debería de ser así. ¿Estás de acuerdo? Claro, sí, el aislarnos, sobre todo en un adulto mayor, pues nos puede llevar pues a la muerte, a la depresión. Entonces hay que atender ese tipo de problemáticas y de situaciones que se van viviendo. De hecho, en la pandemia, en recomendaciones de la Universidad de Colombia, de la UNAM y una universidad brasileña, ellos sugerían como parte del tratamiento psicológico del adulto mayor, ellos decían que tengan una mascota. Claro, ¿no? Claro. Porque la mascota nos va a obligar a socializar. Si lo sacamos a pasear, entonces no es lo mismo que tú salgas sola a caminar o a pasear. Y si tú llevas una mascota, un perrito, la gente te habla y haces amigos, socializas. Entonces de tener una mascota es muy recomendable porque te obligas a levantarte, a darle de comer. Si no te quieres levantar a bañarte y a comer tú, te levantas porque la mascota ya te está pidiendo alimento. Así es. Es muy terapéutico para los adultos mayores tener una mascota, alguien a quien cuidar. Maestra, ¿qué podemos hacer para evitar aislarnos? ¿Hay medidas sencillas? Pues sí, te decía en el programa anterior que primero hay que identificar que, nos sentimos solos, que estamos aislados. Y una vez que se identifica, pues también hay que empezar a ir un poquito como hacia adentro. Vivimos en una sociedad con mucha estimulación desde el afuera y precisamente no nos reconocemos hacia adentro, ¿no? No tenemos un momento, por ejemplo, de pausa, andamos corriendo. Entonces, ese es un buen punto, como detenernos y reconocer que nos estamos sintiendo mal. Generalmente cuando tienes a lo mejor un dolor de estómago, pues corres, ¿no? Y dices, voy a ir al doctor, voy a ir al gastroenterólogo, pero cuando nos sentimos emocionalmente mal, no tenemos esa cultura de detenernos y a ver qué es lo que estoy sintiendo. A veces la gente ni siquiera sabe qué es lo que está sintiendo. A veces dicen, no sé si estoy triste, no sé si estoy enojado. Entonces eso es lo primero, identificar cómo nos sentimos y reconectar con nosotros mismos. Es decir, no normalizarlo como usted comentó en el programa pasado, sino estar alertas y sobre todo buscar ayuda. Sí, buscar ayuda. No toda la gente tiene la posibilidad a lo mejor de tener un tratamiento terapéutico, pero algo fundamental es la amistad, tener amigos, socializar. Entonces, por lo menos tratar de salir, de comentarle a familiares o amigos cómo nos sentimos. Ese es un punto importante. Y una de las partes fundamentales es la socialización. Entonces, buscar esas cosas que nos gustan. A lo mejor podemos salir a tener contacto con la naturaleza. Eso es muy benéfico para la soledad porque es como recontactar contigo, conectarte con la vida. ¿Consideraría, aquí entre dos, que este aislamiento, además de la pandemia de COVID, además de la hiperconexión, nos puede llevar a una situación mucho más compleja en este aislamiento? Sí, porque pueden venir situaciones no nada más psicológicas, sino también cuestiones de algún trastorno ya psiquiátrico por el aislamiento. Entonces es importante pedir ayuda, no quedarse solo, sino comentarlo con alguien, a lo mejor la persona más cercana. Y hay muchas formas en que podemos salir de una situación como esta, no necesariamente terapéuticamente hablando, pero podemos a lo mejor meditar, caminar, hacer ejercicio. El ejercicio es muy, muy bueno, es excelente cualquier tipo de ejercicio, porque si nosotros nos ejercitamos, viene una secreción natural de neurotransmisores que nos van a ayudar a generar dopamina, serotonina, oxitocina. La oxitocina es un neurotransmisor que es el de las relaciones interpersonales, el de las relaciones de pareja. La dopamina nos ayuda a estar felices, a estar bien. Y algo muy sencillo que podemos hacer es, por ejemplo, sonreír. Si nosotros sonreímos, estamos mandando una señal al cerebro. El cerebro no distingue si estamos hablando con la verdad o la mentira. El cerebro no distingue entre la realidad y la ficción. Entonces, si nosotros sonreímos, el hacer esta mueca de sonrisa le manda una información al cerebro de que todo está bien.
también. Parecen cosas sencillas, pero la verdad es que cuestan trabajo. Sí, otra cosa que se puede hacer y que también es muy sencilla, decía ya practicar meditación, hacer algún tipo de ejercicio, estiramientos, pero por ejemplo hay un sonido que estimula la glándula pineal, es el sonido ENG. Cuando nosotros decimos se produce una vibración a nivel de la garganta, toda la parte interna, y esta estimulación hace que la glándula pineal empiece a vibrar. Siempre el sonido produce una vibración interna. Entonces con ese sonido lo que hacemos es como si nos pusiéramos acupuntura. Entonces estamos estimulando todos nuestros chakras, todos nuestros meridianos, y obviamente hay un beneficio. Claro. Entonces, dejamos de tener nuestra atención afuera y sí o sí la atención se va hacia adentro. Y ahí es donde podemos empezar a contactar con nosotros mismos para reconocer cómo nos sentimos. Y lo importante, hay que insistirle para nuestras audiencias, es pues fomentar la amistad, fomentar las reuniones familiares, no dejarlas atrás. Claro. ¿Está de acuerdo? Sí, hay muchas actividades que podemos hacer, pues también depende un poquito del gusto de cada persona. Hay gente que le encanta la música, podemos empezar a tocar un instrumento, podemos incluirnos, algo importante es incluirnos en un grupo, puede ser un grupo de lectura, o a lo mejor leer solos, pero a lo mejor escuchar algún podcast. Claro, maestra Karina Vázquez, pero habemos personas, porque ahí me incluyo, que nos gusta disfrutar de la soledad. ¿Ahí qué hacemos? Sí. Digo, sí. A mí me gusta, por ejemplo, leer, caminar. ¿Ahí sí. ¿Qué pasa? Bueno, ahí es una soledad, digamos, positiva. El estar solo no es malo. O sea a lo mejor a nivel pues mundial se cree como que estar solo es malo, ¿no? Tampoco se trata de eso. No, o sea, podemos estar en comunión con nosotros mismos, pero esto depende, por ejemplo, si tú puedes practicar todo eso que me comentas, es porque te conoces. Entonces la soledad también es por la ausencia de autoconocimiento. Entonces tú sabes que te gusta, tú puedes practicar esas cosas y es algo muy positivo, ¿no? Que tú te aísles, por ejemplo, que voy a leer un libro, que te des tus espacios. Eso es muy recomendable. Para las personas que saben estar consigo mismas es realizar estas actividades, a lo mejor por lo menos una vez al año, irte de viaje a un lugar que a ti te guste, que a ti te agrade y estar contigo. Eso es bien importante, que aprendemos a disfrutarnos, a estar con nosotros mismos y a llevar a cabo esas actividades que nos agradan. Que en pocas palabras es una soledad que uno busca porque claro, disfrutamos la lectura, disfrutamos escuchar música, pero lo que es importante es evitar aislarnos. Es algo distinto, ¿no? Uh-huh. Y es que hay personas, cuando tú no te conoces, ahí sí vas a sentir que estás solo, que nadie te quiere y te aíslas. Es muy diferente decir, bueno, yo sé estar conmigo mismo y entonces me puedo aislar y puedo hacer actividades solo y las puedo disfrutar. Y hay mucha gente que disfruta, ¿no? Viajar solo, comer solo, ir al cine solo. Y hay personas que dicen, no, yo no me siento bien. Hay que decirlo, no todo el mundo a lo mejor puede ir a un club, etcétera, pero se han abierto muchos espacios públicos para poder convivir. ¿Qué nos puede comentar al respecto? Sí, hay muchos espacios con los que podemos, pues sí, compartir. Por ejemplo, hay grupos de adultos mayores por parte, por ejemplo, del IMSS, o hay muchos grupos del DIF también, donde los adultos mayores pueden ir a hacer ejercicio, o hay como una especie de guarderías que a lo mejor, los hijos que trabajan pueden ir a dejar a sus papás ahí y conviven con otros adultos de su misma edad. Es decir, cada vez, pues hay esta preocupación, digamos, por parte de las autoridades abrir espacios, porque es complicado en estos tiempos también y hay mucha gente que se siente insegura, pero de que hay espacios, hay espacios. Sí, y bueno, usar bien la tecnología, ¿no? Si a lo mejor no nos podemos salir, porque bueno, abajo de los puentes hay como tipo gimnasios pequeños donde la gente puede salir a caminar, donde puede a lo mejor hacer algún tipo de ejercicio, ¿no? Entonces sí hay muchas posibilidades en esta ciudad y podemos encontrarlas, ¿no? Hay pequeños grupos también de lectura, grupos donde hacen yoga, donde se hace meditación, grupos de, digamos, como de intercambio. Así es, maestra Karina Vázquez Salgado. Hoy en día vemos que a las personas les cuesta mucho trabajo hasta hablar por teléfono. Todo es a través de mensajes, WhatsApp. ¿Esto también nos aísla? Claro que sí, porque pareciera que es una personalidad el que escribe y es otra persona el que habla. Entonces cada vez se pierden más los contactos sociales, cada vez la gente prefiere estar en el celular que tener una conversación uno a uno y bueno, obviamente se están perdiendo las habilidades
sociales. Y además, algo que he observado es que la gente o las personas le dan una lectura distinta a una respuesta, a una imagen, claro. En fin, le dan una interpretación y eso es porque no hay esa comunicación directa. ¿Usted considera que hay algo de razón en eso? Sí, eso es muy cierto. En algún momento, me acuerdo, hace algunos años viví en Berlín y entonces tengo un primo que tenía en ese momento un gimnasio, yo iba con él al gimnasio y entonces me escribió y yo no sabía quién era, porque cuando yo iba al gimnasio él me entrenaba y todo, pero no hablábamos, casi no me hablaba, era muy serio, siempre soy muy serio. Pero entonces me empezó a escribir, yo no sabía quién era, pero así desatado, ¿no? Hola, ¿cómo estás? Y hable, platicando y de verdad nunca hubiera pensado que era mi primo. Y ya cuando dije, ¡ay, soy yo! ¿No? Entonces me sorprendí y así sucede. Hay una película de Robert De Niro, en español es El pasante de modas. Y por ejemplo ahí él está como, digamos, auxiliar de la directora y hay un chico que le gusta una colaboradora, la secretaria de la directora, y entonces él le manda puros mensajes, ¿no? Y Robert De Niro voltea y dice, pues ve y dile, si la tienes aquí enfrente, ¿por qué no le dices que te gusta? Y no, el chico mandando mensajes, bueno, él como persona más grande, pues está acostumbrado, ¿no? A tener estos contactos, termina como sugiriéndole al chico que vaya y le diga. Entonces a veces ya llegan esas limitaciones de ni siquiera poder ir a, digamos, a pedir algo, a solicitar algo. Ya no puedo. Todo es un mensaje, todo es hacerlo de esa manera virtual. Me pregunto, y ahora que viene la inteligencia artificial, ¿qué va a pasar? Pero es el mundo que estamos viviendo. Sí. Pero lo importante es que la gente tenga claro que la soledad no ayuda. Claro. Y, por ejemplo, te decía cómo usar la tecnología de una manera adecuada. Porque, por ejemplo, hay muchas cosas que podemos hacer ejercicio a lo mejor en casa, con un video, etcétera. Pues eso nos puede ayudar. Pero también si ahora hay muchas relaciones virtuales. O sea, yo tengo muchos pacientes que me dicen, no, es que me contacté con alguien de otro país o de otro estado de la República y nunca se ven. Atendí a una chica que muy deprimida. Su novio estaba en Estados Unidos y estuvimos en un proceso terapéutico durante algún tiempo, pero nunca lo vio, no lo conoció, nunca lo tocó. ¡Qué cosa! Entonces son relaciones emocionales y ya ni siquiera hubo ese vínculo físico, pero el vínculo emocional sí estuvo, ¿no? Y de todas maneras presentó problemas de depresión, ¿no? Sin duda. Ahora, ¿por qué recientemente se han difundido muchos estudios sobre las afectaciones de la soledad, maestra? Pues te decía que a partir de la pandemia, es algo que siempre ha existido, pero como que se exacerbó en ese momento. Se agudizó. Sí, y sobre todo en Europa, en Inglaterra, en Alemania, en Japón, han incluso creado, a partir de la pandemia se crearon ministerios para tratar este tipo de problemáticas, porque ya se está convirtiendo en un problema a nivel económico y social por todos los efectos secundarios que tiene. Incluso se equipara como hay una cantidad de diabéticos, por ejemplo, importantes en nuestro país, la obesidad, alcoholismo y también pues algún otro tipo de adicciones. Entonces ya la soledad está representando un problema a nivel de salud y un gasto económico. Entonces se tiene que atender. Es un problema que pues no le habíamos puesto a lo mejor demasiada atención, pero sí debemos de voltear a ver. Y te digo, en Europa ya se está tratando, ya digamos que están dando solución a esta problemática, ¿no? Y ahí están ya las señales de alerta, porque ahora en estudios recientes, se habla de que en México también está afectando el problema de la soledad, y lo importante siempre es hablar de estos temas, visibilizarlos. ¿Considera usted así, maestra, que hay que visibilizarlos? Sí, necesitamos tener como una cultura donde demos también atención a las emociones, a lo que pensamos. Es muy importante lo que pensamos. Antes se decía, cuerpo sano, mente sana, pero ya sabemos que es al revés. Necesitamos cuidar nuestros pensamientos. Entonces, si yo pienso que nadie me quiere, que nadie quiere convivir conmigo, que soy rechazado, que me abandonaron, que no soy bueno para tener una pareja, que no soy bueno para tener amigos, pues eso lo voy a representar en una emoción, en depresión, en ansiedad. O sea, todo lo que me digo tiene un gran impacto y tiene un gran impacto también en nuestros órganos. Somos seres integrales, entonces no es como vernos fragmentados, ¿no? Así es. Sino somos parte de un todo y necesitamos integrarnos, nuestra parte espiritual, nuestra parte mental, la parte física y también, nuestra parte emocional.
En el tema que esta semana hemos abordado aquí entre dos es el de la soledad, cómo nos afecta a todas y a todos, independientemente de nuestras edades. Y está nuevamente con nosotras y nosotros la maestra Karina Vázquez Salgado, psicóloga y terapeuta familiar. Maestra, gracias nuevamente. Quedamos con este tema pendiente. Bueno, ¿qué tipo de acciones, qué tips podemos, por así decirlo de alguna manera sencilla, podemos hacer para pues evitar el aislamiento y tener una mejor calidad de vida? Pues hay muchas cosas que se pueden hacer, pero aquí también hay que tomar en cuenta las diferencias individuales. Lo que le puede funcionar a una persona no necesariamente le va a funcionar a los demás. Por ejemplo, hay gente que le gusta hacer ejercicio, gente que le gusta andar en bicicleta, gente que prefiere ir al gimnasio, o hay gente que dice, no, pues yo aquí en mi casa hago algunos estiramientos, etcétera. Entonces, mantener el cuerpo activo, eso es fundamental. Entonces, aunque sea 5 minutos al día, 10, pero necesitamos movernos porque ya platicamos un poquito de cómo el cuerpo puede activar ciertos neurotransmisores que nos van a hacer sentir bien. ¿Y cómo activamos nuestro cuerpo y nuestra mente, maestra? Pues, por ejemplo, hay sonidos curativos, entonces podemos a lo mejor escuchar música clásica. Que además hay estudios que afirman que efectivamente hay determinados sonidos y música que ayudan al cerebro. ¿Es así? Sí, hay frecuencias y bueno, todo tiene que ver con 3 cosas, con la energía, la información, y cuando nosotros combinamos la energía y la información podemos hacer cambios en la materia, es decir, cambios en el cuerpo físico. Entonces tenemos que cuidar nuestros pensamientos. ¿Cómo cuidamos nuestros pensamientos, maestra? Pues es percatarnos. Digamos, si yo estoy en una situación negativa, pensando que nadie me quiere, que no puedo conseguir algo que yo deseo, eso se convierte, las creencias limitantes o las ideas negativas se convierten en algo que limita mi sentir y mi actuar. Entonces es como si nos pusiéramos una dieta cognitiva, ¿no? Es decir, a ver, ya me caché que estoy pensando negativo. Yo a veces a mis pacientes les recomiendo, a ver, cómprate una pulserita y entonces cada vez que te caches que estás pensando negativamente, si tienes la pulsera en la mano izquierda, te la cambias a la derecha y cuentas 1 y después lo vuelves a hacer, te la regresas. Entonces, cuando te cachas que estás pensando negativamente, vuelves a hacer lo mismo. Entonces, eso nos permite identificar la cantidad de pensamientos negativos que podemos llegar a tener. Y sobre todo que habemos personas que todo el tiempo estamos pensando negativamente, ¿no? Sí, pero es utilizar las funciones cerebrales de una manera correcta. O sea, no podemos dejar de pensar porque esa es nuestra función cerebral. Pensamos, pero es un poquito utilizar los principios también de la epigenética. Ellos dicen, si tú tienes 5 minutos de pensamientos negativos, te vas a desarmonizar durante 12 horas fisiológicamente. Entonces, pues mejor me levanto. Yo les sugiero a mis pacientes que hagan un decreto matutino, que lean algo positivo. Eso va a ser como una programación para que todo el día se sientan como lo que leyeron. Lo que decía hace ratito de sonreír. Eso nos va a ayudar a que el cerebro mande señales de que estamos a salvo, de que no hay peligro, de que las cosas están bien. Otra cosa que podemos hacer es, por ejemplo, cerrar nuestros esfínteres, como si quisiéramos ir al baño. Si nosotros cerramos los esfínteres, mantenemos nuestra energía dentro. Entonces es generar esa armonía interna, y si tenemos esa energía, vamos a tener claridad de pensamiento. Lo que comentaba en el programa pasado del sonido ENC. Si nosotros decimos ENC y cerramos los esfínteres, tenemos claridad, tenemos atención consciente, atención internalizada, y ahí yo me voy a percatar de qué me gusta, qué me disgusta, y dejo de tener el pensamiento afuera, porque esto de la soledad es un problema que también tiene causas, ¿no? Y una de las causas es que el pensamiento siempre está disperso, siempre estamos pensando en los estímulos externos y no nos damos cuenta de qué necesitamos, de quién soy, qué quiero. Maestra Karina Vázquez, ¿por qué hay personas que les cuesta trabajo disfrutar hasta de ver una flor, por ejemplo? ¿Por qué hay personalidades así o qué pasa? Bueno, esto tiene que ver obviamente con nuestros marcos de referencia, también con nuestra educación. Cuando nosotros tuvimos a lo mejor alguna experiencia negativa, el cerebro siempre se va a ir a lo conocido. Entonces el cerebro asocia situaciones que son a lo mejor altamente positivas, se va a acordar.
y si yo estoy en el presente en una situación parecida, voy a volver a sentir lo mismo. Corporalmente, el cuerpo también tiene una memoria. Entonces, si yo tuve una experiencia traumática, a lo mejor algo que tiene que ver, por ejemplo, con una inyección. A veces hay gente que le tiene fobia a las agujas. Dice, bueno, ¿pero por qué? Y bueno, pues resulta que a lo mejor cuando era niño lo inyectaron, tuvo una experiencia donde hubo muchas emociones negativas y ahora en su adultez, cada vez que ve una aguja, el cuerpo se acuerda y viene esta secreción de neurotransmisores a nivel fisiológico y entonces va y se van sumando como todas esas experiencias negativas. Podemos volver a sentir lo mismo que antes. La convivencia, por favor, maestra, ya casi para finalizar esta conversación, sí. ¿Qué tan importante es para evitar que la soledad nos esté afectando? Pues es muy importante porque si fuimos educados, por ejemplo, en una familia muy grande, donde todos estamos entrelazados, donde todos nos interesamos por todos, pero también hay familias donde no se da ese tipo de situaciones, ¿no? Familias donde no hay límites o donde los límites están tan fuertes que se aíslan, ¿no? Cada quien pueden vivir en la misma casa, pero cada quien hace su vida y un miembro de la familia no sabe del otro. Entonces, bueno, lo mejor, como decías en programas anteriores, es no aislarse, pero también es vivir en equilibrio. Entonces, necesitamos equilibrar nuestra parte mental, nuestra parte espiritual, que es la conciencia de nosotros mismos. O sea, generalmente no cultivamos la espiritualidad, que ese sería un factor muy importante y determinante para no sentirnos solos. Si cultiváramos nuestra espiritualidad, que es la conciencia y que no tiene que ver con la religión, claro, simplemente ser conscientes de nosotros, de nuestro cuerpo, de nuestros pensamientos y también de nuestras emociones. Entonces eso es importante para que no sintamos que estamos solos, porque en realidad no estamos solos, vivimos en comunidad siempre y bueno, tenemos una información cuántica, digamos, una información cuántica individual, pero esa información cuántica también se comparte. Todos somos uno, entonces no tendríamos por qué sentirnos solos. Si nosotros conociéramos, por ejemplo, las leyes del universo, no habría por qué sentir que estoy aquí, ¿no? Sola. Claro. Maestra, y finalmente sí me gustaría insistir sobre esto. Frecuentemente vemos en restaurantes, no sé, en cualquier zona abierta, familias que están, pero no están, porque todos están con el celular. Esto afecta la convivencia y pues nos aísla aunque estemos juntos o juntas, claro, ¿no? ¿Qué pasa ahí, maestra? Ahí pues tenemos que regular, en especial pues los padres o las personas adultas, ¿no? Ponernos tiempos para revisar el celular y a lo mejor poner esos límites, ¿no? A la hora de comer, los celulares están en otro lado, que podamos retomar nuestras actividades uno a uno, las actividades juntos, que platiquemos, que conversemos, a lo mejor ponernos esos límites para el uso de la tecnología, también para los niños, ¿no? El uso de los videojuegos o de los celulares, ¿no? Porque precisamente por estar atentos al juego, pues los niños no participan, o a veces los adultos, ¿no? Si el papá está ahí todo el tiempo con el celular, pues ¿cómo le va a decir a su hijo que no vea o que no juegue, ¿no? Entonces hay que empezar, digamos, por las personas que damos ejemplo a los menores. Así es, maestra Karina Vázquez Salgado, psicóloga y terapeuta familiar. Muchísimas gracias por haber estado aquí entre dos. Gracias. Gracias. Hablar de las enfermedades que están o que pueden desencadenarse por la soledad, maestra, por favor. Hay estudios, por ejemplo, de la Universidad de Harvard que nos documentan acerca de que las personas que tienden a estar solas pueden desarrollar problemas de memoria, de concentración, de atención, porque no hablan con nadie. Por ejemplo, se ha asociado con Alzheimer. Entonces es importante pues detener este tipo de problemática, hacer algo, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay un físico alemán que él desarrolló un método, su esposa presentaba Alzheimer. Entonces, él realizó un método de visualización. La visualización es muy importante para ese tipo de problemáticas. Si yo me imagino pues que mi futuro voy a estar solo, que no tengo a nadie, que a lo mejor no tengo amor, no tengo abundancia, pues así va a ser. Entonces, él lo que hizo con su esposa es presentarle una fotografía de cómo funciona unas neuronas y un sistema nervioso central correcto. Entonces le ponía la fotografía y él iba diciéndole, como tipo hipnosis, le hacía sugestiones a su esposa de que su cuerpo estaba funcionando de manera correcta y no habían funcionado ya tratamientos, ella presentaba Alzheimer y ya había estado en tratamientos médicos, etcétera, y el hacer esto durante mes y medio le ayudó y ella, digamos que cognitivamente reestructuró todas sus funciones físicas.
Ajá, esto está relacionado con un método que se llama Chinen Chikung, que es un método chino de autosanación. Entonces, nosotros mismos, si utilizamos las funciones cerebrales, podemos reestructurar, deshacer tumores, podemos equilibrar nuestra temperatura, nuestra hipertensión, o bueno, la gente hipertensa puede bajarse la presión arterial con este tipo de prácticas. Entonces, fue un éxito porque la señora dejó de presentar el Alzheimer, digamos que se curó, pero es sabiendo utilizar cómo funcionan, sobre todo las funciones cerebrales. La visualización creativa es muy importante. También la risa. El aprendizaje. El aprendizaje. Entonces, podemos, digamos, hacer esas pequeñas actividades que nos podemos hacer en casa, dibujar, iluminar. Por ejemplo, escribir cosas positivas. Eso es una información que va directamente a nuestro sistema nervioso. Entonces, si escribimos algo positivo, si lo visualizamos, ya es como un 80% que lo vamos a lograr. Entonces, en esta cuestión, digamos, si me cuesta mucho trabajo a lo mejor socializar, conocer a alguien, pues yo me puedo imaginar que sí lo puedo hacer, que sí lo puedo lograr. Y si lo pongo en mi mente, lo pongo en mi realidad. Maestra, ¿qué otras enfermedades, además del Alzheimer, están asociadas o pueden estar asociadas con la soledad, el aislamiento? Por ejemplo, el TDA, ¿no? El déficit de atención. Hay gente que tiene déficit de atención con o sin hiperactividad. También, ya hablamos un poquito de la depresión, la ansiedad, los ataques de pánico. Entonces, podemos hacer muchas cosas para detener pues es también como otra pandemia, ¿no? Este sentimiento de soledad. Entonces, por ejemplo, hacer ejercicios, decía yo, como de visualización. Cuando nosotros también escribimos, se activan procesos mentales que nos ayudan precisamente, como el cerebro no distingue si es verdad o mentira. Si yo escribo algo positivo y lo repito, el cerebro trabaja por repeticiones. Entonces, si yo repito algo varias veces, eso va a generar que se haga una conexión neuronal distinta. Aunque yo haya tenido un trauma, que ya tiene una situación difícil, si yo escribo en positivo, eso se registra y esa va a ser como un nuevo marco de referencia que mi cerebro va a empezar a aprender. Se generan conexiones neuronales que me van a ayudar a facilitar que eso que estoy escribiendo lo sienta y después de sentirlo ya lo llevo a mi experiencia, entonces ya lo hago. Y también los hábitos, o sea, hacer cosas de manera repetida, a lo mejor durante los hábitos se forman en el día 21. Entonces, hacer las cosas que sabemos que son saludables para nosotros, hacerlos por lo menos durante un mes y después ya no va a ser algo difícil, sino simplemente lo hacemos, ya lo incorporamos a este nuevo marco de referencia y lo vamos a poder vivir con gozo, disfrutarlo. Y sobre todo, insisto, disfrutar del día a día, disfrutar el respirar, disfrutar levantarse, tratar de tener buen ánimo. ¿Esto funciona? Claro que sí. Yo siempre les doy a mis pacientes con un decreto matutino donde vienen palabras que nos van a ayudar a programarnos para tener un buen día. También les digo que escriban, pero no que escriban sus penas, sus dolores, sus traumas, sino que escriban cosas buenas. Otro factor importantísimo es la gratitud. Sin duda. Hacer el bien, digo yo, me hace bien. Sí, agradecer todo, agradecer que respiramos, agradecer el sol, agradecer las nubes, agradecer todo lo que vivimos en el día a día. Eso es un factor que multiplica. Y si nosotros agradecemos, nos vamos a sentir cada vez mejor. Y también otra cosa importante es el amor incondicional. Primero es el amor hacia nosotros mismos. Entonces, podemos, por ejemplo, decir como un mantra en la mañana, a cualquier hora del día, esto funciona, porque todos los pensamientos tienen frecuencias vibratorias. Entonces, cuando nosotros pensamos, por ejemplo, si nosotros decimos, yo soy paz, y lo repito, yo voy a sentir la paz en mi cuerpo, en mi corazón. Si yo digo, yo soy amor, entonces estoy cultivando ese amor hacia mí, y después viene el amor hacia los demás, hacia todo lo que hay alrededor de mí, ¿no? Sin duda, pequeñas acciones que nos ayudan a tener o tratar de tener una mejor calidad de vida, maestra, y precisamente muchísimas gracias de verdad por haber estado aquí entre dos. Una interesante conversación con la maestra Karina Vázquez Salgado, psicóloga y terapeuta familiar. Gracias. Gracias. Aquí, entre dos.